Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un gusto volver a encontrarnos en un nuevo cursado, en un nuevo encuentro de políticas públicas, en el que vamos a seguir trabajando después de un largo tiempo del receso el proceso de políticas públicas, ¿sí? Los distintos momentos del proceso de políticas públicas. Dejamos, ¿sí?, en el anterior encuentro la construcción y la agendación del problema y en este encuentro vamos a trabajar quizá uno de los momentos más importantes del proceso de políticas públicas, que es el momento de la decisión, ¿sí? Lo vamos a hacer desde el texto de Roth y Deuel, que como dijimos es el manual ordenador, es el texto ordenador de nuestro trabajo cotidiano, ¿sí?, en la cátedra, que pueden consultar, y también hay materiales complementarios a los que vamos a ir accediendo a medida que vayamos avanzando. Pero vamos a pensar el momento de la decisión desde dos instancias, ¿sí?, o desde dos elementos cruciales según la perspectiva de Roth y Deuel, que son el momento de la formulación y el momento de la legitimación, ¿sí?, que constituyen la decisión. Empecemos por la formulación. Cuando hablamos de formulación, básicamente decimos que el decisor posee ante sí a distintas alternativas de políticas públicas y tiene que decidir por alguna de esas alternativas, tomando en cuenta, ponderando ciertas cuestiones. En primer lugar, lo que debe tomar en cuenta, considerar o ponderar es un conjunto de ideas, de valores, ¿sí?, y de argumentos que sostienen determinadas opciones de política. Y esos valores y esas ideas expresan, por lo general, un esquema paradigmático, es decir, un sistema de ideas, un enmarque que el decisor posee y que pone en juego al momento de decidir, ¿sí? Aun cuando debemos remarcar siempre que el momento de la decisión es producto de una interacción política, de una negociación política, es decir, el decisor no decide solo, sino que decide dentro de un entorno relacional, en un entorno de negociaciones políticas donde se ponen en juego un conjunto de cuestiones. Una de estas cuestiones, ¿sí?, que se ponen en juego son los valores y las ideas. Pero además se ponen en juego los objetivos. Y los objetivos de las políticas públicas, ya sean generales o particulares, necesitan de información, necesitan de un conjunto de datos que nos pueden ayudar y orientar a decidir cuáles son las alternativas más viables, más factibles para la resolución de un problema de políticas públicas. Eso por un lado, ¿sí? Pero también hay una segunda instancia dentro de la decisión, que va más allá de la formulación en sí, que es la instancia de la legitimación, ¿sí?, de esa alternativa de política. Una vez que yo he seleccionado la alternativa de política, debo legitimar la decisión, ¿sí? Y la decisión la puedo legitimar de dos modos muy singulares. En primer lugar, en la construcción de un argumento, en la construcción de la argumentación, es decir, qué datos, ¿sí?, qué ideas, como dijimos antes, y qué valores, ¿sí?, yo voy a adosar a la explicación de esa opción de política para volverla legítima, para volverla aceptable para la mayor cantidad de actores posible. Pero a su vez necesito formalizarla mediante un acto determinado. Ese acto puede ser un acto jurídico, un acto administrativo, ¿sí?, un acto político, un acto legislativo, en el que yo dote, revista, ¿sí?, de legitimidad externa a esa decisión que tomé, ¿sí? Puede ser una circular política, ¿sí?, una circular en el sentido de un acto administrativo formalmente firmado por el decisor, puede ser a través de una norma específica, ¿sí?, sancionada por un parlamento, por el Poder Legislativo, puede ser por una medida burocrática administrativa tomada por alguna de los agentes estatales, pero siempre tiene que haber un acto que revista de legitimidad a la decisión estatal, ¿sí?, a la decisión de los actores que han seleccionado una opción de política en función de determinados valores, ideas, objetivos, que han argumentado esa posición y han revestido a través de un acto formal esa decisión. Eso es muy importante de considerar. Además, según Roth y Deuel, tenemos que entender, como dijimos antes, que tanto la formulación como la legitimación de la política se dan siempre en un campo de poder, en un campo de negociación, y ese campo de negociación, ¿sí?, está tramado por un conjunto de actores, que son actores políticos, que son actores institucionales, no políticos, o sí políticos pero institucionales, ¿sí?, que muchas veces operan, ¿sí?, de una manera a modo de cabildeo, ¿sí?, es decir, intentan imponer determinados intereses sectoriales, ¿sí?, e interactúan con el decisor en la construcción de la alternativa de política. Y que muchas veces, ¿sí?, frente a esta permanente negociación política, frente a esta permanente tensión que se da entre un conjunto de actores al momento de decidir, es muy importante que los decisores, el Estado en sí mismo,
planifique ciertos procesos de decisión, los planifique tanto políticamente como burocrático y administrativamente. Es decir, la planificación es una herramienta imprescindible para el Estado y para los decisores para configurar ese proceso de decisión, para volver rutinario ese proceso de decisión e ir sorteando ciertas imprevisiones que pueden ir surgiendo en la negociación política. Esto, ¿sí? Por un lado. Lo que nos dicen, además, Roth y Deubel, es que existen modelos de decisión en los que vamos a intentar hacer una pequeña síntesis. Ustedes después van a poder profundizar en la lectura del texto, ¿sí? Existen 5 modelos de decisión, que los vamos a enumerar y después vamos a analizar un poco pormenorizadamente. En primer lugar, el primer modelo de decisión que tenemos es el modelo de la racionalidad absoluta. El segundo modelo de decisión que tenemos, o que desde el cual vamos a pensar, es el modelo de la racionalidad limitada. El tercer modelo es el modelo incremental, ¿sí? O de ajustes graduales. El cuarto modelo es el modelo de anarquía organizada o bote de basura. Y el quinto modelo es el modelo de la elección pública o el public choice, ¿sí? Vamos ahora a analizarlos, ¿sí? Un poco detalladamente. El primer modelo, el modelo de la racionalidad absoluta, es formulado por un especialista en políticas públicas, ¿sí? En tiempos del estado de bienestar, sobre todo, estamos hablando de los años 50, que es el modelo de Charles Taylor. Charles Taylor parte de un presupuesto básico que va a ordenar su idea respecto de cómo se decide. Charles Taylor presume que los decisores públicos poseen absolutamente toda la información de su entorno y toda la capacidad racional y cognitiva para procesar esa información y traducirla en datos. Conocen absolutamente, ¿sí? O tienen por lo menos absolutamente claros los valores y las ideas que sustentan la decisión que van a tomar en relación a las políticas públicas, pero además han podido seleccionar de manera precisa, ¿sí? Y exacta los objetivos generales y específicos de su política pública. Es decir, el modelo de racionalidad absoluta está basado en la idea de un Estado que tiene la capacidad para controlar absolutamente su entorno, que tiene la capacidad para poder escrutar, para poder procesar toda la información relacionada a su entorno y a los problemas a los cuales le quiere dar respuesta con una decisión. La decisión es un acto totalmente planificado, racional, ¿sí? Eficiente y sobre todo vertical. Obviamente este modelo va a recibir muchísimas críticas, sobre todo cuando se entra en crisis el estado de bienestar hacia los años 70. Y esas críticas van a provenir de al menos 3 esquemas, ¿sí? Los 3 esquemas son, como los mencioné antes, el modelo de racionalidad limitada, el modelo incremental y el modelo de la anarquía organizada. El último, el de la elección pública, lo vamos a dejar para el final para analizarlo desde otro lugar. El modelo de racionalidad limitada critica el modelo de racionalidad absoluta partiendo, ¿sí? De un presupuesto totalmente distinto. Fue formulado por Herbert Simon, ¿sí? Como les dije recién, al momento de producirse la crisis del estado de bienestar, sosteniendo que el decisor no posee ni la capacidad cognitiva ni los recursos suficientes para procesar toda la información de su entorno y para poder comprender y aprender todos los aspectos del problema. Como no posee toda la información y como no posee además la capacidad cognitiva ni la de sus asesores ni la de los recursos, porque es costoso procesar esa información, tiene que tomar en consideración 2 cuestiones. Primero, las limitaciones de su entorno económico, político, tecnológico, ¿sí? En cuanto a lo que es la toma de decisión. Y segundo, no solo guiarse al momento de tomar la decisión por la racionalidad, sino que entra a jugar un factor muy importante que es el factor de la intuición política. Es decir, no se elige en un contexto de amplitud de información, sino de restricciones. Y en esas restricciones, la intuición política me va a permitir seleccionar aquella opción que sea más conveniente y menos dañina para los intereses del Estado, los intereses públicos. ¿Sí? Bien. El segundo modelo que efectúa críticas al modelo de la racionalidad absoluta es el modelo incremental, ¿sí? O de ajustes graduales, que fue formulado, como les dije recién también, por un crítico de las teorías de Taylor, pero también un crítico de las teorías de Simon, ¿sí? De la racionalidad limitada, que es Charles Lindblom. Charles Lindblom va a partir de un supuesto, que es
que el método racional en cualquiera de sus variantes es totalmente inaplicable a la toma de decisiones públicas. ¿Por qué es totalmente inaplicable a la toma de decisiones públicas? Porque los actores políticos tienen perspectivas diversas, distintas, contradictorias, y es imposible que se pongan de acuerdo respecto de ciertos valores y de ciertas ideas al momento de seleccionar una opción de política. Como es imposible ese acuerdo en el campo de las ideas y de los valores, el único acuerdo posible al momento de la decisión es sobre los instrumentos técnicos que vamos a utilizar, técnicos y administrativos que vamos a utilizar para adoptar determinada decisión y luego llevarla a cabo, es decir, implementarlo. Y además, no existe, según Charles Lindblom, una única decisión vertical, totalmente eficiente y racionalista que se toma, sino que en realidad el modelo incremental lo que nos propone son pequeñas decisiones respecto de un mismo problema que son graduales, comparativas y progresivas, ¿sí? Es decir, son pequeños ajustes, ¿sí?, de nuestros objetivos sobre la marcha, sobre el acto, de manera incremental, que van modificando paulatinamente los objetivos de la política pública, privilegiando ¿qué? Soluciones totalmente provisionales, ¿sí? Soluciones provisionales, es decir, pequeñas respuestas a problemas que pueden ser estructurales, pero que según el modelo incremental se van abordando, ¿sí?, a partir de pequeñas decisiones, ¿sí? Entonces, esto nos propone el modelo de Charles Lindblom. La última crítica, ¿sí?, sobre finales de los años 70 y los años 80 la ofrece el modelo de la anarquía organizada. El modelo de la anarquía organizada fue formulado por Marsh y Olson, o por lo menos fue analizado por Marsh y Olson. Lo que sostiene es una contraposición total y absoluta con el modelo de la racionalidad, porque lo que dicen los autores, ¿sí?, que analizamos en el texto, es que los procesos de decisión son completamente erráticos, ¿sí?, son completamente imprevisibles, el contexto, ¿sí?, los condiciona totalmente y los decisores, de alguna manera, actúan, ¿sí?, en medio de múltiples contradicciones. No existe o es imposible acordar sobre valores e ideas porque esos valores y esas ideas son completamente ambiguos, ¿sí?, incluso son ambiguos los valores y las ideas del propio decisor. La información que se posee es ambigua porque al ser de múltiples fuentes es ambigua y además no hay acuerdo acerca de los criterios, ¿sí?, y de las distintas herramientas que se tienen que utilizar para abordar la decisión y la implementación de determinada política. Este modelo de anarquía organizada se lo conoce también como el modelo del bote de basura. ¿Por qué? Porque lo que sostiene es que las estructuras institucionales escasamente influyen en las decisiones públicas, sino que más bien el decisor actúa sobre la coyuntura. ¿Por qué el modelo de bote de basura? Porque básicamente el decisor, a partir de una decisión puntual, actuando de manera reactiva frente a la coyuntura, mete su mano en un bote de basura y saca la opción que tiene a mano para determinada situación coyuntural. Por último, llegamos a el último modelo de decisión que analizan nuestros autores, que es el modelo de public choice o el modelo de elección pública, ¿sí?, que es más próximo temporalmente a nosotros, que es cercano a la década del 90 y que está muy relacionado con la perspectiva neoliberal. ¿Cómo decide un gestor público? Decide a partir de un criterio de racionalidad económica. ¿Qué significa que decida a partir de un criterio de racionalidad económica? Que actúa, dice Mueller, sobre todo, que es el autor relacionado a esta perspectiva, actúa como un homo economicus, es decir, privilegia beneficios individuales, egoístas, completamente racionales pero vinculados a la eficiencia y desde una lógica no altruista, es decir, no institucional, sino en defensa de determinados intereses que por lo general son los intereses del decisor o en defensa o en representación de determinados intereses que son los intereses de los grupos corporativos para los que actúa ese decisor. Es decir, de una u otra manera se privilegia la utilidad de las decisiones públicas y cómo esa decisión va a favorecer a determinado interés individual o corporativo para escalar en posiciones de poder institucional o burocrático. Estas fueron las distintas perspectivas acerca del momento entonces de la decisión. Como vimos, la decisión es un acto eminentemente político, tramado por ciertas ideas, ciertos valores,
requiere de acceso a cierta información, requiere de construir criterios para seleccionar las alternativas de política y sigue determinados modelos, ¿sí? Puede seguir un modelo basado en una planificación racional, pero también puede guiarse por el pragmatismo político y de alguna manera ir ajustando en pequeñas decisiones y en función de ciertos objetivos de muy corto plazo, ¿sí?, las opciones de política que se van tomando. Esperemos que cualquier duda o inquietud, esperamos que cualquier duda o inquietud que tengan la compartan con nosotros. En el texto pueden tener información ampliatoria y nos volvemos a encontrar en la próxima clase donde seguiremos trabajando ya sobre el momento de la implementación. Seguramente también veremos algunos autores más respecto de la decisión, que es un momento muy significativo, y como les dije, avanzaremos y profundizaremos también sobre la implementación, que es también uno de los momentos más significativos del proceso de políticas públicas. Fue muy bueno volver a encontrarnos y seguramente nos estaremos viendo, hablando y escuchando muy pronto.